Bueno, hace un momento lo mencionábamos, estamos con el politólogo Aurelio Rañarás, con su columna de los sábados, El verticalismo al volante construye minorías. Aurelio, ¿cómo me escuchas ahí? Te escucho bien, Marina, te escucho bien. ¿Vos a mí? Bueno, perfecto. Bien, Vamos bien, bien. entonces, comenzamos. Vamos. Bueno, yo empezaría por una explicación brevísima al oyente de qué estamos hablando cuando hablamos de verticalismo o de conducción vertical. Bien, bueno. Eh, por las dudas no sé un concepto claro para todo el mundo. Creo que lo voy a traducir al lenguaje común con un ejemplo que se refiere particularmente a Córdoba. Hemos visto algunas veces en la historia de los años recientes de Córdoba que de pronto llegaba una orden desde Buenos Aires de que no iba a presentarse lista del Frente de Todos o de Unidad Ciudadana o del Frente para la Victoria, los nombres sucesivos que ha adoptado el kirchnerismo desde que nació, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Esa decisión, por eso se decía, ha llegado la orden desde Buenos Aires, no se tomaba en Córdoba, no la tomaba un colectivo militante, sino que era una orden superior, que provenía directamente de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, antes, en algún momento pudo ocurrir lo mismo, proviniendo de Néstor, digamos, ¿no? Y bueno, esa realidad en la cual los colectivos locales o los colectivos no deliberan y no resuelven, sino que están sometidos a una conducción inconsulta, a una conducción superior que no digamos, no democratiza la toma de decisiones, es lo que se denomina conducción vertical. Uh-huh. Sí. La conducción vertical fue establecida en el peronismo y es una tradición del peronismo por allá por el año 1947 o 1948, en que Perón resolvió disolver los partidos políticos que lo habían llevado al gobierno en 1946, el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical Juntas Renovadoras, el Partido Cívico Independiente, formó un fantasmal y muy fantasmal porque fue muy transitorio partido que se llamó Partido Único de la Revolución, y después disolvió a su vez el Partido Único de la Revolución y se formó directamente el Partido Peronista, que fue un partido que nunca tuvo una vida interna democrática, sino que respondía directamente a las indicaciones de Perón. Esa tradición se perpetuó en el tiempo y la hemos visto operando a lo largo de los años, inclusive traducida en la jerga interna del peronismo con la frase: el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Sí. Esa frase creo que es una frase bastante popularizada, Sí, que no hace sí. falta Ahondar. darle, claro, no hace falta ahondar. Ahora, esa frase a su vez está refiriéndose a una realidad que es la realidad posterior a la muerte de Perón, donde la jefatura vertical es sostenida desde el poder estatal. Mientras eso no era así con Perón vivo, después que logró establecer la conducción vertical dentro de su movimiento,
que lo logró establecer porque tenía una relación directa, sin intermediarios, con las grandes masas populares, que lo habían transformado en su voz. Lo transformaron en su voz después de una actuación que digamos que es conocida en el campo nacional y popular, y ha sido 1000 veces narrada por los pensadores nacionales, que fue el proceso durante el cual se construyó el peronismo desde el momento en que Perón ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión, impulsó una serie de conquistas obreras y una relación con los sindicatos que lo transformó en un gran líder popular. Ahora, lo que no se dice, y esto me interesa destacarlo, sí, es que Perón no fue desde los inicios del peronismo un líder verticalista. Cuando Perón ocupa la Secretaría de Trabajo y Previsión, y esto yo ya lo he dicho una vez en una nota que se llama La conducción vertical después de Perón, cuando Perón ocupa la Secretaría de Trabajo y Previsión y empieza a convocar a los dirigentes sindicales y a seducirlos, digamos, ¿no? Sí. A intentar transformarlos en su base de apoyo para un lanzamiento político, estaba dialogando con dirigentes sindicales de larga data. Qué sé yo, Luis Gay, por ejemplo, llevaba 25 años al frente del sindicato de telefónicos, que provenían de corrientes sindicalistas, anarquistas y del socialismo, y que lo miraban a Perón de acuerdo a su formación ideológica previa, la de los dirigentes sindicales, con una gran desconfianza por ser alguien que provenía de las Fuerzas Armadas. O sea, el periodo de acercamiento y de reconocimiento mutuo, sí, fue un periodo que demandó 2 o 3 años y que estaba lleno de tanteos y de desconfianzas recíprocas. En consecuencia, durante todo ese periodo, Perón no obró, digamos, imponiendo su conducción, sino abriendo el juego. Sí, bien. Si Perón hubiera citado a los dirigentes sindicales y a otras fuerzas políticas que también buscó sumar y logró en algunos casos sumar, en otros no, y les hubiera dicho desde el principio que él iba a resolverlo todo sin consulta alguna, el peronismo directamente no hubiera llegado a existir. Existió porque se constituyó en un ambiente de apertura, de debates, de intercambios, de protagonismo popular, que tuvo como su episodio culminante el 17 de octubre de 1945. En noviembre del 45 se formó el Partido Laborista, con base en los sindicatos, y lo conducían, como conducían a la CGT, con total autonomía de Perón, aunque negociaran con él después los candidatos que iban a llevar en las listas, pero existía esa autonomía. Entonces la disolución del Partido Laborista y de las demás fuerzas que llevaron a Perón a la presidencia fue algo que Perón impulsó después del triunfo electoral, después de haber construido el peronismo y no antes. Y además lo pudo hacer contando con condiciones con condiciones de cuando digo condiciones me refiero a condiciones de altos salarios, de gran prosperidad social, de ascenso, de ascenso de las grandes masas,
y de firme identificación de las clases populares con él. Bueno, en esas condiciones Perón logró elevarse por encima de su propio movimiento, ser una especie de papa, una especie de conductor indiscutido, supuestamente infalible, y el vínculo que había establecido fue tan fuerte que incluso después de ser desalojado del poder en 1955, Perón siguió ejerciendo ese liderazgo desde el exilio y sin contar con el auxilio del poder. A diferencia de lo que ocurre con el peronismo posterior a la muerte de Perón. Ahora, esto no ocurrió porque, como algunos gorilas han sugerido alguna vez o parecen creer, porque por el antojo autoritario de un militar. Esto ocurrió porque el peronismo es un movimiento internamente muy contradictorio, era liderado por el jefe de una burguesía nacional con características bonapartistas y que tenía una fuerte y mayoritaria base obrera, potencialmente explosiva. Si además de ser una fuerza democratizadora de la sociedad argentina, el peronismo hubiera sido internamente un movimiento democrático, la clase obrera hubiese terminado conduciéndolo al peronismo hacia una asunción de sus propios intereses de clase, que no son los mismos intereses del empresariado nacional al que Perón quería promover como clase dirigente del país. Entonces, para subsanar esa explosividad interna potencial, se estableció una jefatura bonapartista de las características que estoy planteando. Ahora, Perón murió. Las condiciones de prosperidad desaparecieron. Digamos, el peronismo pasó por un periodo de crisis interna, digamos, sobre todo a partir de 1973, donde también la imposición por parte de Perón de su jefatura como jefatura vertical terminó generando una crisis interna que todo el mundo conoce, una cosa mucho más cercana. El peronismo terminó enfrentándose a balazos internamente entre los grupos paramilitares y los grupos armados, y generó una situación de caos interno, la orfandad resultante de la muerte de Perón, que el peronismo quedó tan herido de muerte después de esa experiencia, que después del proceso, cuando se abrió de nuevo un proceso electoral, perdió las elecciones ante Alfonsín. Alfonsín, ya sabemos lo que pasó. El peronismo recuperó el poder con Menem en 1989, pero lo recuperó para destruir la Argentina que había creado el general Perón. Y así llegamos al 2001, con una crisis de la representación política que incluía al peronismo. Sí, también. Porque la gente gritó que se vayan todos. Que se vayan todos, sí. Y allí no había distingos. En realidad, el pueblo argentino se sentía defraudado por el conjunto del sistema político. Entonces, cuando después de la crisis aparece Néstor en la escena y se plantea la cuestión de la recreación de una fuerza popular, era necesario para lograr eso abrir el juego. Era posible y era necesario abrir el juego, reconstruir el movimiento nacional, generar un amplio debate en las clases populares, desarrollar un proyecto nacional explícito. Y cuando digo proyecto nacional explícito me refiero a una cosa que no fuese solo una frase, y que había mucho de frase cuando se hablaba del proyecto nacional. Lo muestra el tema que no podemos analizar pormenorizadamente acá,
de YPF, donde el peronismo kirchnerista pasó por una serie de ensayos desarrollistas antes de llegar a la conclusión 9 años después de que era necesario estatizar la empresa. O sea que no había claridad de proyecto en el sentido en que lo estoy planteando. Y en lugar de hacer eso, siguiendo la tradición verticalista del peronismo, lo que se ensayó fue lo que se llamó en su época la transversalidad y la concertación plural, sin una auténtica apertura democrática y sin apelar al pueblo. El resultado, estoy tratando de hacer una síntesis apretadísima de todo un periodo histórico. El resultado fue una cosecha de oportunistas, con perfiles como el de Cobos, como el de Juez, y el reciclamiento del activo dirigencial peronista que había acompañado el ciclo de Menem, del cual, sí, o sea, de paso, habían formado los propios, jefes del kirchnerismo posterior. Bueno, esa situación perdura actualmente, desquiciada por una sucesión de acontecimientos que muestran cómo la ausencia de un proceso de democracia interna tiende a desguazar, a fragmentar lo que debería ser un fuerte movimiento de las clases nacionales. La conducción vertical la lleva en su momento a Cristina a entrar en conflicto con la CGT de Hugo Moyano para castigar al movimiento sindical que no se le sometía incondicionalmente. Aparecen cosas como el impuesto a las ganancias a los sectores mejor pagados de la clase obrera, y se ahonda la ruptura. Aparecen acciones destinadas a debilitar el poder de Scioli como posible candidato a la presidencia de la República, y se desfinancia el gobierno de la provincia de Buenos Aires primero, después se boicotea directamente la campaña presidencial de Scioli y acabamos con el triunfo de Macri. Y actualmente estamos viviendo un proceso del mismo tipo después de una acción virtuosa que fue la construcción del Frente de Todos y la elección de Alberto Fernández como candidato a la presidencia. Creo yo que asumiendo por parte de Cristina Kirchner de que su propia candidatura estaba destinada a ser derrotada por Juntos por el Cambio, si ella era directamente la candidata, y estamos nuevamente en una situación de disputa por el liderazgo interno del peronismo y del Frente de Todos, donde se está socavando la cohesión interna de una manera que por lo menos es altamente peligrosa frente a una derecha que evidentemente no ha sufrido los efectos que podían esperarse de un gobierno calamitoso, porque logró en el 2019 conservar un 40% de apoyo electoral y en las elecciones parlamentarias del 2021 directamente logró derrotarnos. Entonces, la conducción vertical se ha transformado en los hechos de haber sido un factor que generaba cierta debilidad relativa en los tiempos de Perón, pero que era subsanada, esa debilidad relativa, por el enorme prestigio de Perón y por su gran talento político de constructor de mayorías,
ha derivado después, en la época que nos toca vivir, en una situación que transforma en extremadamente frágiles a las fuerzas populares, no logra poner en movimiento, porque no lo logró ni siquiera durante los 12 años de gobierno kirchnerista, poner en movimiento a las masas profundas del pueblo argentino. En realidad, el único sector que se ha mostrado fervoroso en su militancia de respaldo a la actual vicepresidente es más bien un sector pequeño burgués, incluso cuando se trata de sectores sindicalizados, de los sectores sindicalizados de las clases medias. Pero si hay algo que no ha existido nunca, y sobre todo no ha existido después de la ruptura del 2011 del gobierno de Cristina con la CGT de Hugo Moyano, es una clase obrera identificada con el kirchnerismo, como en su tiempo existió una clase obrera identificada sólidamente, fuertemente, con alto contenido emocional, con lo que había sido la experiencia peronista y con la figura del general Perón. Entonces estamos en una situación de precariedad extrema y creo que el tema de la conducción vertical tiene que pasar a estar en el orden del día como una cuestión que el movimiento nacional tiene que superar. Porque las acciones de fragmentación, de desguace de las fuerzas populares, es como que se acentúan día a día, y lo que ayer fue una disputa con la CGT como fuerza representativa, porque el verticalismo encuentra una especie de enemigo en todo lo que tiene representación real. El movimiento obrero hoy lo encuentra en los movimientos sociales, y solamente no lo encuentra en fuerzas que carecen de representación de masas, como es el caso de la Cámpora, y que en realidad son una especie de burocracia al servicio del manejo del gobierno. Pero no son fuerzas sociales representativas. Y la única fuerza social representativa que se manifiesta enamorada de todos los significados que identifican el kirchnerismo, ese sector, digamos, más o menos culto, más o menos educado, de las clases medias universitarias, progresistas y de izquierda, que son una franja extremadamente débil para poder sostener sin el respaldo de las grandes masas populares a un proyecto nacional. Entonces vamos porque forman parte de la clase media, y la clase media tiene como mínimo, está mostrando dos alas: una ala conservadora, gorila, antiperonista, y esta fracción progresista, pero que es extremadamente débil y minoritaria. Es esa fracción de la clase media para la cual los grandes problemas son los problemas de lo que se llama las demandas posmodernas, del lenguaje inclusivo, del ambientalismo, de los problemas de género, que son problemas a los cuales tenemos que responder, pero que no son los problemas de las grandes masas populares, que tienen una visión mucho más cruda y realista del mundo, porque lo padecen el mundo de una manera muy diferente. Entonces, no podemos sin someternos a una situación en la cual las fuerzas de derecha nos van a vencer, no podemos... Aurelio, a ver.
Me parece que sí. de Hugo Moyano. Perdón, Aurelio, sí. se cortó un poquitito la frase, ¿podés volver a repetirla? No, que no podemos seguir este proceso de desquiciamiento de las fuerzas populares, de fragmentación. Bueno. Ahora sí. En el conflicto con la CGT, en una cosa agresiva contra la clase trabajadora como fue el impuesto a las ganancias, que se manifestó después en socavar las bases del gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia electoralmente más importante del país y la más obrera, y que se expresa en estos días, en el rechazo del papel de los movimientos sociales, de una manera muy absurda, porque se cuestiona hoy lo que se consideró bueno durante los 12 años del kirchnerismo, porque tanto Néstor como Cristina tuvieron el respaldo de movimientos sociales que con los mismos nombres que existen actualmente o con mínimas variantes fueron una de sus bases de sustentación importantes. Entonces estamos no largando lastre, sino perdiendo fuerza, perdiendo o apostando a someter a sectores sociales que tienen una dinámica que se exige, para que sean sumados a un movimiento nacional, exige respetar sus lógicas internas y exige respetar a sus jefes naturales y representativos. Bueno, Aurelio, se está cortando un poquito, no sé si que hay... Sí. ¿Aurelio? Sí. ¿Se cortó algo? No, ahora, si querés cerramos porque se cortó 2 veces ya un poquito. Es que sí. Estoy cerrando, con esto cerrando. Creo que si no logramos corregir a tiempo esa situación, es muy probable que estemos marchando hacia una nueva derrota. Lo digo con dolor, pero no puedo. Peor sería que estuviera ignorando la realidad y difundiendo un optimismo carente de base. Claro. Bueno, muy valioso tu aporte. Hay mucho ruido en el otro lado de la línea. No sé si estás en movimiento, pero gracias, Aurelio. ¿Cerramos acá, te parece? Cerramos acá. Un abrazo, Aurelio. Un abrazo. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. No la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.